Bueno, ¿listo? Maestro, si quiere le narro otro poquito de la clase, que me pareció muy Si quiere interesante. Néstor, hermano Néstor. Néstor Montenegro, Perfecto. listo, mi hermano Néstor, su merced nos Amén. puede continuar, su merced que estuvo Amén, sí, pendiente ahí. hermano. Amén. Entonces, dice también la clase pasada que nos hizo Dios el Señor a su imagen y semejanza. Amén, La imagen es que somos entes morales, una de las cualidades. Y la amén, semejanza es que nos dio autoridad sobre lo que Él le dio autoridad sobre la naturaleza, sobre los animales, le dio para que administrara la finca que Él nos entregaba. amén, amén, muy bien. Sí, Y también a la mujer la hizo también a imagen, si hizo al hombre, a la mujer también, varón y hembra los hizo a imagen y semejanza. Quiere decir que tanto el hombre como la mujer son entes morales, son entes que tienen un corazón conforme a Dios y son hombre y son seres que están hechos para administrar lo que Dios les da. bien, sí, señor. Una pregunta. Nosotros hablamos la clase pasada, hace 8 días, de que hay varias clases o digámoslo disciplinas, yo lo digo de esta manera, otras personitas lo llamarán de otra, pero yo lo llamo diferentes ramas, diferentes disciplinas de la antropología. Yo no, hay muchas ramas, pero en especial yo nombré unas. ¿Cuáles fueron? Amén, pastor. Buenas noches, Dios les bendiga. Buenas noches. Dios les bendiga. De la cultural, arqueológica, antropológica, antropología bíblica. Se trató de esos temas y su merced dio varias citas bíblicas. Bien, Eh, y pues a mí lo que más me quedó así como que me gustó de la clase, pues toda estuvo excelente, pero me gustó mucho la parte donde su merced explicaba de cuando Dios hizo a la mujer, que durmió Adán y que si era que él lo había de pronto, ¿cómo es que se llama? Cuando él lo había, se me olvidó en este momento, se me pasa la palabra, bueno, como tranquila. cuando Deja- lo duermen a uno para hacerle una cirugía. Entonces, pues eso, o sea, fueron varias cosas, pero pues lo que más me llamó a mí la atención Listo. es, Tranquila, dale, dejémoslo así. Y continuemos. Hablé de otra cosa, dije que habían unos puntos esenciales sobre los cuales íbamos a basar esta materia, que son como 4 pilares de la antropología bíblica cristiana. Bien, a través de los cuales vamos a poder comprender por qué es importante la antropología que la conozcamos nosotros como hijos de Dios. Amén. ¿Cuáles fueron esos 4 puntos? ¿Alguien los recuerda? Origen del hombre, Bien, naturaleza del hombre, estado bien, original del hombre bien. y caída del hombre. Muy bien, muy bien, muy bien, mi hermano, muy bien. Luego de esto miramos que el hombre tiene una, digámoslo así, una división. Todos sabemos y hablamos siempre, nosotros como seres, bueno, nosotros sabemos que somos tripartitos, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo, pero aún así sabemos que el hombre tiene 2 partes. Lo hablaba yo hace 8 días, que tenemos cuáles partes. Alma dos partes, alma y cuerpo. No, A nosotros la física tenemos y la espiritual. Es espíritu, alma y el cuerpo. alma, espíritu y cuerpo. Sí, somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, pero yo hablaba que esto es parte, digámoslo así, una división, 2 partes nomás. La material y la Espíritu y cuerpo, ¿no? inmaterial. Por ahí una hermanita, no reconozco la voz, no me acuerdo de Alma, quién es. alma La, y espíritu, alma y la espíritu. inmaterial. No, alma y le hablé espíritu. Milce, alma, material e inmaterial. Exactamente, sí Material, señora. material. Parte material e inmaterial. La parte material es nuestro cuerpo físico, lo que el Señor creó con base a lo que Él ya tenía creado en la tierra. ¿Qué fue? Nosotros salimos del polvo de la tierra.
¿Bien? Y la parte inmaterial, pues es el alma y el espíritu. ¿Por qué? Porque aunque son distintos, pero hacen parte de una misma parte. ¿Por qué? Porque tú ves tu alma, no. Tú puedes tocar tu espíritu, no. Entonces es parte inmaterial. Y aunque son tres cosas diferentes, una cosa es el alma, el cuerpo y el espíritu, pero tú solamente puedes ver materialmente tu cuerpo. En cambio, tu alma no la puedes tocar, ni tu espíritu, nadie tampoco lo puede tocar, porque ¿qué? Es inmaterial. Amén. Amén. Amén, Dentro amén. dentro de esa parte, hablábamos de qué, de que esas dos partes, material e inmaterial, juntas, que son espíritu, alma y cuerpo, hacen cuando están las tres juntas, hacen que nosotros seamos ¿qué? Un ser viviente. ¿Bien? Pero después de que cuando el Señor creó al hombre, dice que Él tomó polvo de la tierra y yo di una descripción. ¿Por qué? Porque la antropología, los que no son creyentes en Dios, tienen varias teorías para intentar ¿qué? A través de la ciencia, intentan ¿qué? Negar lo que está escrito, negar lo que Dios hizo, lo que Dios hace y lo que hará. Pero, ¿qué ocurre? La ciencia, a través de que saca sus estudios en diferentes disciplinas, como lo llamen, está la arqueología y muchas otras, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Al contrario, en vez de poder negar la palabra, terminan afirmándolo, porque aunque la palabra de Dios no es, no se mete a contradecir la ciencia de los hombres, siempre la palabra de Dios va a predominar sobre la ciencia de los hombres. Hay un apunte que quería hacerles. Hay personas que conociendo la antropología bíblica suele hacer apreciaciones muy inusuales que no son válidas. Hay algunos que se ahondan tanto haciendo uso de que la palabra de Dios es la única y verdadera y es infalible. Suelen hacer apreciaciones como que ni un médico, ni un psicólogo, ni psiquiatra son dignos de ser creyentes, y es al contrario. Dios no se mete con la ciencia de los hombres. Pero dígame, yo sé que aquí en el instituto tenemos psicólogos, tenemos médicos, tenemos arquitectos, tenemos muchas personas profesionales. Y dígame, ustedes son creyentes. Si al contrario, al conocer a Dios y al ahondar en su palabra, antes no nos damos cuenta que en esas especializaciones que ustedes tienen, antes no dicen, wow, cuán maravilloso es el Señor, ¿verdad? ¿Amén? ¿O no es así? Sí, sí, hermano Amén, Héctor, amén. yo soy técnico profesional, instructor del SENA, Sí, señor. y yo soy técnico profesional de electricidad, electrónica, refrigeración, aire acondicionado, Sí, tengo varias señor. áreas. Y la cuestión es esta, uno viendo los fenómenos dinámicos, termodinámicos, eléctricos, físicos, uno queda maravillado de la armonía tan preciosa que hay en lo que uno maneja. Todo tiene unas variables, unas leyes que es estúpido pensar que fueron por casualidad. Hay un diseñador tan Exactamente. sabio y tan inteligente y tan precioso que uno queda maravillado de la manera como todo se puede manejar por medio de la matemática, la física, la química, de una manera majestual. Exactamente. Yo suelo decir algo que, digamos, obviamente no aplica a profundidad, pero yo digo, ¿quieres saber química? Lee Biblia. ¿Quieres saber medicina? Lee Biblia. Obviamente es inapropiado decir que yo ya voy a tener un nivel de un médico con leer Biblia respecto a conocimiento del hombre. ¿Por qué? Como les decía, la palabra de Dios no va a ir a chocar jamás contra la ciencia de los hombres, porque si leemos la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, verso
desde el 26 en adelante, donde describe cómo primeramente Dios creó al hombre y que sopló aliento del polvo de la tierra para formarlo. Que si yo le pregunto a un médico, ¿qué tanto tú me puedes hablar de medicina, de cómo funciona el organismo del cuerpo humano que Dios creó respecto a ese versículo? Yo no sé nada de medicina. Solamente sé que la maravillosa obra de creación del Señor reposa bajo un acto creador del Señor, pero de cómo funciona este cuerpo no sé nada. Por eso nosotros debemos de acudir a las diferentes ciencias de los hombres para poder vivir, ¿cierto? Entonces, ¿qué tanto sé yo de electricidad o de las diferentes ciencias leyendo solo palabra? No, solamente puedo hacer que a través de la palabra voy a encontrar pequeñas partes donde esas ciencias lo que van a hacer es confirmar lo maravilloso del Señor. Y van a confirmar que precisamente el libro de Génesis, capítulo donde nos enseña de que todo es creación del Señor, porque las diferentes teorías a nosotros nos enseñan, como por ejemplo la teoría de la evolución, dice que todo fue creado por casualidad. Pero la misma ley de esas leyes que se inventaron, esas teorías, chocan entre sí. ¿Por qué? Porque si esas leyes nos enseñan que nada aparece porque sí, sino que las cosas evolucionan. Entonces, por ejemplo, la teoría del Big Bang dice que cuando explotó de la nada, ¿cierto? Y que después esos gases se fueron enfriando y se fueron formando los planetas y de la nada entonces quedó todo formado. De verdad que hay que tener, pienso yo en mi lógica y ya conociendo de Dios, hay que tener una fe mucho más grande para creer eso. Porque si la misma ley dice que nada se forma y aparece de la nada, sino que todo evoluciona, entonces, ¿de dónde salieron los gases que explotaron? De algún lado tuvieron que haberse formado o creado. Entonces, nada se crea porque sí. Pero el único que sí, todos sabemos que el único que sí puede crear porque sí, es el Todopoderoso. ¿Amén? Amén. Amén. Él es el único que lo que Él imagine en su suprema majestad, Él lo puede hacer de la nada, porque Él es el Todopoderoso, ¿cierto? Amén. Hablamos en que el hombre, de que hay evidencia científica que revoca esa teoría de la evolución, de que el hombre es descendiente de los micos. Yo no sé, yo creo que los que creen eso, entonces la abuelita de ellos será Chita. Pero bueno, yo sé que mi Señor me creó a mí, amén, y a ustedes también, ¿cierto? Todos lo creemos. Hay evidencia física, por ejemplo, hablábamos hace 8 días y les mostraba la diapositiva de que todos los elementos químicos que aparecen en el organismo humano son los mismos de los que están compuestos la tierra. Bien, la ciencia dice que el hombre es en su mayoría compuesto de agua, pues la palabra de Dios aquí nos dice de que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y aparecen, yo les mostraba la diapositiva, terminando esta clase, esta noche voy a compartirles las diapositivas, los que estuvieron hace 8 días pudieron verlas. Hoy no las puedo compartir, pero las voy a subir al grupo, como ya saben que suelo hacerlo, ¿bien? Entonces la ciencia no puede contradecir la palabra, porque entre más investigan, más afirman. Entonces ellos dicen, no, es que el ser humano está formado de calcio, fósforo, azufre, no sé qué, y empiezan a nombrar los elementos. Y nos vamos a buscar la tierra que está compuesta y encontramos esos elementos. Eso inmediatamente ¿a dónde nos lleva? A la palabra del Señor, donde dice, y Dios formó al hombre el polvo de la tierra. Bueno, ahí está. ¿Cómo pueden contradecirlo si la misma ciencia? Ahora, mirábamos y les hacía la siguiente asemejanza.
Cuando un artista hace su obra de arte, él suele firmarla para que todo el mundo sepa que él la hizo, ¿verdad? De quién es el autor de esa obra. ¿Ustedes creen que Dios hizo lo mismo? Yo expliqué esa parte hace 8 días. ¿Alguno de los que estuvieron hace 8 días podría decirme cómo expliqué esto y en qué parte científica, digamos, en qué parte de la me basé para dar esta explicación? En Génesis 1:26, No, Isaías perdón, mi 14:14. hermana. Escucha la pregunta. Yo hice una apreciación, una enseñanza hace 8 días, de que yo tomé algo científico para explicar esta parte. ¿De qué hablé yo? Pastor, Señor, en el ADN de Dios, en el ADN, el ADN, el en la ácido genética, desoxirribonucleico, como lo conocen los médicos ácido, científicamente, nosotros exactamente. lo conocemos como ADN. El ADN es una cadena que lleva toda nuestra historia genética. Ahí está escrito cómo va a ser nuestros ojos, la descendencia de quién venimos. Por medio de ese ADN es que científicamente se sabe quiénes nuestros padres, abuelos, descendencia, todas estas cosas, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿por qué hablaba del ADN? Porque el ADN, y si aquí hay alguien de medicina, médico o algo, me puede confirmar si esto, o me dirá si estoy errado, pero el ADN tiene unos códigos numéricos que se suelen repetir en esa cadena infinitamente, ¿cierto? Y el ADN se maneja numéricamente, y el ADN tiene una cadena secuencial que es 10, 5, 6, 5, y se vuelve repitiendo, y se repite secuencialmente. Yo les hablaba que en el hebreo, el nombre del Señor, el hebreo no tiene números, tiene letras, pero cada letra tiene una asignación numérica, y esa asignación numérica que está en el ADN también corresponde a las letras con las que se escribe el nombre del Eterno en hebreo, que son Yod Hei Bat Hei. Si los buscamos, la asignación numérica para el nombre del Señor son 10, 5, 6, 5. Entonces ahí está la firma del autor de nuestra vida. ¿En dónde? En todo lo que somos nosotros, en nuestro ADN. Ahí está. ¿Bien? Después de esto entramos a exponer sobre la parte inmaterial del hombre, ya que pues a la parte material no es mucho lo que haya que explicar, ya lo explicamos, pero la parte inmaterial es la que realmente nos interesa conocer. Cuando nosotros conocemos al hombre, y conocemos esa parte inmaterial, entonces vamos a entrar a entender por qué nos comportamos así, por qué X personas actúan de X manera. Bien, y ahí vamos a entrar a analizar realmente, ¿estoy actuando como un hijo de Dios o no? ¿Por qué? Porque si bien hablábamos y decía el versículo que hablé hace 8 días de que Dios anhela de que tal como Él es, seamos nosotros. ¿Por qué? Porque en la parte inmaterial del hombre lo que debemos de hacer es reflejar a nuestro Señor Creador. Y esto viene en un vínculo que se llama paternofilial. Si nos damos cuenta, genéticamente, los hijos suelen tener actitudes, expresiones similares a los de sus padres, ¿verdad? No es que, por eso el Señor dijo, a imagen y semejanza de Dios lo creó. Ahora, un hijo de nosotros, los que tienen hijos lo podrán decir, podrá salir físicamente parecido. Que uno dice, uy, es la copia igualitico, mire, hasta le levanta la ceja igual y todo, ¿cierto? Hasta el tono de la voz podrá ser parecida, hasta actitudes como, ¿cierto? En el genio, temperamento. Pero eso no lo hace que el hijo sea el padre, es semejanza, imagen y semejanza, es parecido, ¿verdad? De la misma manera, cuando nosotros
dice la palabra del Señor, antes éramos hijos de tinieblas, pero cuando le conocemos al Señor, ahora pasamos a ser hijos de luz. Lo que quiere decir que si nosotros aceptamos al Señor de verdad, no de labios para afuera, sino de en verdad de nuestro corazón, nuestra semejanza a Dios tiene que hacerse real. Nuestra manera de, como dice el apóstol Pablo, nuestra manera de pensar y de actuar tiene que ser distinta. ¿Por qué? Porque tenemos que mostrar esa parte de Dios en nosotros, porque si Él es el que mora en nosotros, cuando una persona no refleja en su manera de vivir al Señor, entonces perdónenme, pero está jugando a ser cristiano, porque realmente no lo es. Porque dígame, cuando una persona, por más que quiera, no puede evitar en su manera de hablar o de actuar, porque es inherente, no puede evitar tomar actitudes similares a las del Padre. Entonces, si yo realmente somos hijos del Señor y dentro de Él se implanta, porque Él dice que hemos nacido de nuevo, si dentro de nosotros nació ese ser espiritual que realmente es hijo de Dios, entonces en nosotros por naturalidad tiene que salir el carácter del Señor, que el Señor lo va formando poco a poco, pero es que hay cosas que si el Señor actúa enseguida en nosotros. Hay cosas que ya el Señor, con el trato que va haciendo poco a poco, va a ir puliendo en nosotros. Pero es ilógico que, por ejemplo, yo escucho a cristianos todavía con expresiones vulgares en su boca. Y es algo que nosotros, si la palabra del Señor, el apóstol Pablo dice, esto es vuestro culto racional. Al decir vuestro culto racional, ¿a qué está haciendo referencia? A que nosotros pensamos y analizamos las cosas. Tenemos un alma que es racional, entiende lo que hace. Entonces, si nosotros decimos ser hijos de Dios, ¿por qué se nos salen cosas que no son si nosotros analizamos? Amén. Entonces no estamos mostrando que somos hijos de Dios. No hemos, dentro de sí, realmente no hemos nacido de nuevo. Entonces, por eso es que es importante conocer la antropología, para que nos analicemos, hagamos un análisis adentro. ¿Realmente estoy siendo un hijo de Dios o lo recibí solamente de dientes para afuera? Hay estaba leyéndoles en el capítulo 1 de Génesis, de cuando Dios estableció la primera pareja. Y hay una relación bastante peculiar acá, porque dice, cuando Dios estableció el matrimonio, en Génesis capítulo 2, versos 18 en adelante, dice, entonces, y ahí fue en la creación de la mujer, dice, entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Esa es la parte, voy a hablar de la parte donde la pastora Pilar nos hablaba de que le había gustado. ¿Por qué? Yo hice una pregunta, ¿por qué creen que Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán? Yo lo expliqué hace 8 días y les dije, ¿por qué? Si acaso le iba a doler, si es que la palabra del Señor a nosotros nos enseña que cuando estamos en Él, y lo dice en el libro de Apocalipsis, y allá no habrá ni dolor, ni tristeza, ni nada. Y si ¿por qué? Porque el dolor, la tristeza y esos sentimientos, esas sensaciones, son consecuencia ¿de qué? Del pecado. Porque Adán no sentía dolor, ni tristeza, ni fatiga, ni nada antes de haber pecado. Entonces, si en ese momento no había pecado, ¿por qué Dios hizo caer en sueño profundo a Adán? ¿Por qué? Porque quería que al despertarse, él viera lo hermoso que Dios tenía para él. Un hermoso regalo que era su mujer. Por eso él, que dice la palabra, me imagino la expresión de Adán, porque ahí la palabra lo dice, ahora esta será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Ahora eres, esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso.
somos uno solo. Y esa misma expresión también la usa el apóstol Pablo refiriéndose a esta cita en Génesis, cuando un hombre se une a una ramera, es una carne con ella, es uno solo. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer cuando se unen vuelven a ser uno como eran ahí. ¿Por qué uno? Porque si la mujer salió del hombre, cuando tenemos intimidad volvemos a ser uno solo. Cuando estamos casados volvemos a ser uno solo. Por eso, y yo explicaba, el hombre y en una relación marital no deben haber secretos. No deben haber secretos. Cuando hay secretos, ¿qué ocurre? Quiere decir que no son una sola carne, aunque estén casados, realmente no lo están siendo. Porque tu cuerpo le puede negar, alguna parte de tu cuerpo, si tú pisas en algún lugar, le puede negar algo a tu cerebro. No, no lo niega. Cuando tus ojos no alcanzan a ver algo, tú tocas y esa información llega al cerebro, o sea que tu cuerpo ya lo sabe todo completo. Entonces, si el hombre y la mujer son uno solo, no deben haber secretos. Cuando el uno le oculta algo al otro, eso no le es agradable al Señor, porque indirectamente estás incumpliendo la palabra del Señor. Disculpe, pastor. Sí, Señor. Pues en realidad como pareja, pero hay cosas íntimas que no se tienen que revelar. Hay cosas que, como Dios guarda cosas para él, hay cosas que la pareja también podría guardarlas para ellos, pero son cosas muy personales, no son cosas de compartir. A ver, cuando su merced hace esto, quiero hacerle una pregunta y voy a ser imprudente. Cosas muy personales como qué. Es Si que hay digo cosas, yo, por si le ejemplo, mire, conoció a uno, si la pareja le conoció a uno analice todo usted lo esto, que es uno, dime. analice usted esto. Hay pastores, hay líderes del mundo que tienen situaciones de su propio trabajo que no se las pueden decir sino solo a Dios y a ellos mismos, porque hay cosas que son delicadas, que él no se las puede confiar a la esposa porque pueden afectarla o ella puede hacer algo que va a afectar a toda la comunidad. Entonces hay cosas, hablamos de la relación de pareja, sí, no debe haber unos secretos, pero ya en la vida íntima sí deben haber secretos como de la mujer como del hombre. En algunos casos extremos hay consejerías en las que, por ejemplo, la mujer fue infiel y es algo totalmente diferente a decirle, ve y dile a tu esposo que le fuiste infiel. Entonces, algunos consejeros guiados por Dios le han dicho a la mujer y la mujer se ha arrepentido, ha hecho. Entonces ella le dijo, y le cuento a mi esposo. Entonces, son tan delicadas esas cosas que solo la sabiduría de Dios puede levantar esa familia. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, ella fue una prostituta, por ejemplo, en su vida pasada. Y ella, por ejemplo, le comenta a un siervo, oiga, siervo, yo tengo problemas por usted, siento culpa. Entonces él la asesora y le dice, ¿y usted le contó a su esposo? No. Entonces, son cosas muy delicadas que si ella se pone a decirlas, ¿qué necesidad hay de que ella diga que ella lo hizo? Y si no se lo dijo y tiene una relación bonita en el hogar y todo, pues hay cosas que en realidad no hay necesidad de ser compartir todo, porque hay cosas que son muy delicadas y que pueden destruir completamente el hogar. El asunto es que hay situaciones, por ejemplo, un pastor tiene un problema con algún otro líder. Si él se pone a contarle todo a la esposa, lo que hace es destruirla a ella, porque son situaciones que van a traer problemas a toda la iglesia. Entonces él se calla eso ante Dios, con Dios, y deja que esa situación pase porque son cosas que no son indispensables contarlas, ¿no? O sea, eso quiere decir, hay cosas que sí hay que guardarlas y hay cosas que no. Pero entonces en la pareja, pues sí, que yo te quiero, que tú me quieres, que vamos a guardar secretos, no, pero en la vida profesional, en el pastorado hay que tener cuidado de que él esté contando todo a ella porque la puede afectar. Bueno, ese punto hay que analizarlo bastante, pero ahí es donde debemos de ver si realmente, por ejemplo, en la parte profesional, como usted mencionaba, un político, hay que ver si realmente la persona entonces con la que está es la persona designada por Dios. Nosotros a veces tomamos decisiones a la ligera porque, por ejemplo, en el caso de los hombres o de las mujeres dicen, es que este hombre me conviene, y uno dice, es que esta me gustó mucho, pero realmente a pesar de todas esas cosas, realmente es la persona que Dios tiene para nosotros. Pero igual eso es un tema bastante polémico porque su merced tiene razón, hay puntos ya de analizar y ya Dios le da la sabiduría a cada pastor, a cada apóstol, bueno, al que al que esté pastoreando a cada uno, de cómo manejar diferentes situaciones, eso es verdad, ¿sí? Entonces son puntos muy explícitos, pero en la mayoría no de situaciones
en teoría debería ser todo, no deberían haber secretos, porque si son idóneos el uno para el otro, ahora hay algo importante y que me parece curioso, y es que en hebreo la traducción al español para persona idónea es ayuda contraria o alguien con quien conversar. Es decir, ¿por qué? Porque cuando Dios le creó al hombre a imagen y semejanza, le dio autoridad, los actos del hombre deberían de ser sopesados, equilibrados, debemos de razonar. Si yo estoy solo, a veces sí, hay personas muy sobrias en su manera de pensar, muy equilibrados, pero por lo general todos tenemos un punto de quiebre donde el emocionalismo nos lleva a tomar decisiones que no son correctas, pero ahí está alguien idóneo, la persona con quien conversar, la persona que le va muchas veces a contradecir a uno. Oiga, analice bien, vea esto y esto y esto y esto, porque no es correcto hacerlo, porque no lo haga, ¿bien? Luego de hacer esa explicación, entramos a lo que ya vamos a profundizar mucho hoy, y es lo siguiente. Hablamos de los conceptos no bíblicos, que son las diferentes teorías. De eso hablamos de la teoría de la evolución, que ya hablamos un poco de eso. Hablamos de que en la teoría de la evolución habían dos conceptos. Hay una evolución no teísta y una evolución teísta. Dimos el nombre de un hombre que cuando la Iglesia Católica se dio cuenta que la teoría de la evolución estaba cogiendo mucha fuerza, quiso contrapesar eso y llamó a un hombre, un pensador de Francia, Pierre, bueno, ahorita no tengo el apunte acá. ¿Lo nombró para qué? Vea, Pierre Teilhard de Chardin. Él es un católico de Francia, el cual sabía mucho de ciencias y todo esto. Entonces, ¿qué hizo? Cogió la teoría de la evolución, cogió la palabra de Dios y empezó a empatarlas para hacer una reconciliación entre ambas. Y él escribió un libro, no lo voy a decir, eso es una herejía tremenda. Y empezó ahí a explicar que supuestamente Dios había hecho la creación, pero que la dejó ahí para que solita se evolucionara, y empezó bueno, una cantidad de cosas que nada que ver con lo que nos interesa, que es la palabra del Señor. Y así. Ahora, en la parte inmaterial, vamos a entrar a ver en esta noche que Dios creó al hombre como un ser dependiente de él. Cuando el hombre cree, a través de los siglos, cada vez que descubre algo nuevo, porque Dios se lo ha permitido, pero empiezan a adquirir cierto conocimiento en alguna ciencia o algo, cree que es más grande que Dios, y no es así, porque bien dice la palabra del Señor: alejaos de mí, nada podéis hacer, nada. El hombre es un ser totalmente dependiente de Dios. Y de eso podemos leerlo, por ejemplo, en Isaías 64:8. ¿Algún hermanito allí me va a colaborar leyéndolo? Amén. Amén. ¿Alguno lo tiene? ¿Lo encontraste? Dice así: Sí, señor, te escucho. con un poco de ira los escondí por un momento, pero con misericordia eterna les tendré compasión, dice el Señor.
Amén. El Señor es un ser misericordioso con nosotros. Por favor, ¿me regala la cita bíblica? Isaías 64:8. Mi hermano, ¿podrías volver a leerlo, por favor? Esto lo Es puedo leer. Ahorita, ¿verdad? 64, 54. No, Isaías, 64:8. 64:8. Dice Isaías así. capítulo La palabra de Dios. 64, verso Ahora 8. pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Amén. A ver, obra de las manos del Señor somos. Pues ambos versículos sirven. Así es, amén. Isaías capítulo 64:8. Ahora pues, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú nos formaste. Así que tus manos somos todos nosotros. Aquí estamos viendo nuevamente la confirmación de Génesis. Él fue el que nos formó. Si Él es nuestro Padre, como les decía hace un momento, hay una relación paterno-filial en la que cuando nosotros aceptamos de corazón al Señor, en nosotros se tiene que reflejar el carácter moral de Dios, porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Al crearlo a su imagen y semejanza, o sea que nosotros tenemos que ser como Él es. Les decía, amados, por favor, hay alguno que tiene el micrófono abierto y se está oyendo. Sandra Yance, por favor. Listo, qué pena, mis amados, es que hoy estamos aquí como corriendo un poquito, entonces me toca estar de allá para acá y de aquí para allá. Pastor, Sí, señor. sin ir tan lejos, usted ya tiene una cualidad de Dios, está en todas partes. ¿Cómo? Está en todas partes, pastor. Es que se oye aquí un poquito raro aquí afuera. Ah, no, sí, no, ya estoy mirando sobre la teoría de este francés y es una locura completa. Ah, la teoría del francés, sí. Eso es un concepto panteísta en el que él plantea de que todo es Dios, Dios está en todo, entonces que Dios, y en cierta parte tiene razón, pero entonces lo da como en un aspecto como para idolatrar todo, ¿sí? Entonces, cuando leemos toda esa teoría nos damos cuenta de que es una herejía, ¿sí? En su esencia es una herejía. Por eso es que hay que conocer la palabra del Señor para poder identificar, tener ese discernimiento, identificar lo que viene de Dios y lo que no. Porque si bien, por ejemplo, ponemos el caso de cuando Satanás fue a tentar al Señor Jesucristo en el desierto, Satanás, ¿qué utilizó para tentar al Señor? Con palabra. Y lo que dijo, ¿dónde estaba? En la palabra. ¿Estaba escrito y es verdad? Sí lo era, pero realmente ¿eso era lo que se debía de hacer? No. ¿Por qué? Porque Satanás conoce, y quiero que veamos esto. Hay personas que dicen, es que yo creo en Dios, pero es muy distinto creer en Dios a obedecer a Dios y hacer a Dios
el centro de nuestras vidas. Porque Buenas Satanás, noches, mi profe Héctor. Señor, Buenas noches, profe Héctor. buenas noches. Dame un momento, terminamos conceptos y termino de plantear la idea y ya vamos a abrir un espacio para dar preguntas. Solo quería dar el aporte. Soy el apóstol David. Ah, mi paz, Dios te bendiga, sí señor, Bueno, un aporte muy rápido. sí El señor. concepto del francés se le considera una herejía. ¿Por qué? Porque Dios está en toda parte, sí, pero Dios no es toda cosa. Entonces, esa es la realidad del por qué se le dice herejía. La presencia de Dios está en todo lugar, pero Él no se manifiesta en todo lugar. Y Dios no es toda cosa, o sea, Dios no puede ser una planta porque la planta es creada de Dios. Dios no puede ser un animal porque el animal es creado de Dios. Entonces, el término del panteísmo es creer que Dios es toda cosa y está en todo lugar. No, Dios sí está en todo lugar, pero no es toda cosa. Entonces, quería dejar esa aclaración. Bendiciones. Amén, amén, así es. De hecho, esto lo habíamos hablado en una clase que yo di anteriormente cuando hablábamos acerca de el Espíritu de Dios, de que hablábamos de que algunas personas decían que no, que un animal no tenía espíritu. Sí, sí lo tiene, porque el espíritu es el soplo de vida, pero Dios no se manifiesta ahí, que es distinto. Bien, ese es básicamente ese concepto. Bien, es lo mismo. Entonces, ahora podemos ir a el Salmo 23, verso 1, por favor. Amén. ¿Quién lo tiene? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Bien, cuando nos vemos esto, ¿qué viene lo primero a nuestra mente? El Padre provee su Hijo. Entonces, vamos nuevamente a lo mismo. Si el Señor es el que nos pastorea, Él es el que nos guía, Él es nuestro Padre, entonces ahí tiene que haber esa relación paterno-filial en nuestra alma y en nuestro espíritu, que lo manifiesta nuestro cuerpo exteriormente en lo que somos y cómo actuamos. Tiene que reflejarse en nosotros que somos de Él y que Él está en nosotros. Amén. Amén. Amén, A amén. través de esta clase de Amén. antropología, la esencia de esta clase, ¿para qué es? Para que nos evaluemos a nosotros si realmente estamos, como lo mencioné anteriormente, estamos siendo hijos de Dios realmente. Y si no, debemos de entrar y empezar a meditar en la palabra del Señor y pedirle al Señor que realmente haya un cambio genuino en nuestra manera de pensar y de vivir, como lo expresa el apóstol. Amén. Profe, o sea que ya no somos huérfanos, sino que tenemos identidad en Él. En el ámbito espiritual, su merced acaba de decir algo importante, en el ámbito espiritual no hay huérfanos. El Señor Jesucristo le dijo a los sacerdotes en el tiempo de Él, les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. En el ámbito espiritual no hay. ¿Y por qué les dijo esto? Le dijo, porque las obras de Él hacéis. Porque en el espíritu no hay huérfanos, o somos de Dios o somos del diablo. Pero en el espíritu no hay Me por ahí surgió una huérfanos, pregunta. amén. Entonces, aunque muchos vayan a una Ok. iglesia y se congreguen a través de sus actitudes, de su manera de vivir, aunque vayan a una iglesia, perdóneme, pero ahí no están siendo del Señor. El Señor no es vuestro Padre. Puede sonar cruel, grotesco, pero lastimosamente es la verdad. Y aunque surgió Profe, una hoy, pregunta. tiene que haber un buen testimonio, ¿cierto? exactamente, es que es lo que nosotros llamamos Que tener un buen refleje al Señor testimonio. en nosotros.
Lo que nosotros llamamos dar un buen testimonio de que somos hijos del Padre es básicamente esa relación paterno-filial del nuevo nacimiento en nuestro espíritu, de que somos esa creación de Dios, de que cuando nosotros nacimos de nuevo fuimos nuevamente hechos de Él, nacidos ahora pero de Él. Entonces vuelve a haber esa paternidad espiritual en que ya somos pero de Él y no del mundo, no del diablo. Amén. ¿Por qué del diablo? Porque todo el que está en el mundo, la palabra del Señor dice que Él es el Señor de este mundo. Entonces al que ama las cosas del mundo, dice el Señor, el que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo del Señor. ¿Por qué? Porque las cosas del Entonces, mundo van en cuando contra del Señor. es como Me cuando surge una todo pregunta, me es pastor. lícito, pero no Ya, todo me conviene. de a uno, por Ticor, favor. hay una pregunta del pastor Benjamín, escuchémosla por Sí, favor. eso iba a decir, es que empiezan a hablar varios al mismo tiempo y no se entiende qué es lo que cada quien dice. Entonces pido el favor, porque es que en este momento no puedo estar de aquí para allá y de allá para acá para estar cerrando los otros micrófonos. Aquí ya voy a acudir a su racionalidad, ¿sí? De que seamos conscientes que si otra persona está hablando, por favor demos el paso. Ya después yo identifico, habló la hermana tal, habló el hermano, para seguir dando el paso. Amén. Entonces, por favor, pastor, que habló, por favor, lo escucho. Buenas noches. Sí, señor. La pregunta que me surge es, ¿en un cristiano puede haber alguna, en un cristiano puede haber en alguna de sus áreas una inconsistencia de pronto o no? Cuando su merced habla de inconsistencias, me imagino que está haciendo referencia a que hay algún área que todavía no ha sido tratada por parte de Dios y no ha habido digamos, no ha podido dejar ese pecado, ¿verdad? Ahora, cuando hacemos referencia a eso, por ejemplo, un cristiano alguien que dice ser cristiano, va a la iglesia, pero que todavía de vez en cuando se toma una cerveza, o que un cristiano que de vez en cuando se echa un cigarro. No a ese Señor. a ese nivel, sino de pronto alguna inconsistencia en el que no le haya entregado al Señor, como por ejemplo un pensamiento, qué sé yo, ¿no? Pero no estoy diciendo ya de cosas que trasciendan. Como decías, que de pronto no puede ser hijo de Dios el que comete un pecado, o sea, entonces quisiera que No, hay algo importante y es lo siguiente. La palabra de Dios nos dice que por cuanto todos pecaron, el ser humano por naturaleza es pecador. Pero una cosa es pecar en el sentido de errar y otra cosa es pecar porque ya lo cogió, digámoslo de esta manera, esta expresión, como por deporte. Es diferente, un ejemplo, que a mí me guste jugar fútbol, y este ejemplo lo dice mucho, creo que es el pastor David, que dice, una cosa es que a mí me guste el fútbol y que vaya de vez en cuando a jugar. Y otra cosa es que yo ya lo tomé por profesión y ya sea profesional. El hecho de jugar no me hace un profesional, ¿sí? Que pueda tener talento para una cosa es diferente, pero en el caso de pecar es distinto. ¿Por qué? Porque cuando yo peco una vez en una cosa y otra vez vuelvo a pecar en lo mismo y otra vez, entonces ahí no hay un genuino arrepentimiento, y quiere decir que esa área de la vida yo no se la he entregado al Señor. Entonces estoy cogiendo, digámoslo así, no ha nacido de nuevo. El ser humano es pecador por naturaleza, siempre vamos a estar errando en distintas cosas, pero una cosa es ya pegarse, digámoslo así, pegarnos de esa situación para validar nuestra vana manera de vivir. Son cosas muy distintas. Yo quisiera dar un aporte, Ticor, si me permites. Sí, señor. Bueno, primero, ahí tendríamos, pastor Benjamín y alumnos, que entrar en tres aspectos. Primero, lo que es restauración, luego lo que es regeneración y lo que es santificación. Primero, una persona restaurada es aquella que llega con práctica de pecado. Segundo, una persona regenerada es aquella que ha abandonado su práctica de pecado.
Y una persona que está en proceso de santificación es la que lucha con su tendencia al pecado. Entonces, Pastor Benjamín, para dejarle claridad en esto, una persona que no le ha entregado áreas al Señor tiene que observarse muy bien, porque todo cristiano verdadero le ha entregado todas sus áreas al Señor. Que tiene que perseverar en que ese pecado no lo domine es una cosa. Pero si una persona no le ha entregado todas sus áreas al Señor, sencillamente no le ha entregado su ser. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que me lleve a mí a practicar el pecado no me hace hijo de Dios. Primera carta, en una de las cartas de Juan se dice que el que practica el pecado no ha visto a Dios y el tal es mentiroso, el que practica. Es decir, el que tiene una constante práctica del mismo pecado, pornografía, malos pensamientos, chismes, sea el pecado que sea. No ha nacido de nuevo esa persona, no ha sido regenerada, no ha sido restaurada y tampoco está en un proceso de santificación. Los verdaderos cristianos están en un proceso de santificación, es decir, que luchan todos los días contra la toxicidad del pecado que los quiere tomar. Eso es lo que la Biblia le dice, la perseverancia de los santos. De lo contrario, si esa persona no le ha entregado esas áreas y lleva 20 años en una iglesia, pero sigue siendo el mismo chismosito, el mismo perverso, el mismo morboso, el mismo malgeniado, la persona realmente no ha nacido de nuevo. Ha tenido un cambio de conciencia, más no un cambio de espíritu. Eso nos lo dice claro la Biblia. Entonces Gracias, mi pastor. Hay que separar muy bien lo que es restauración, regeneración y santificación. Bendiciones. Me quedó amados. claro, muy amable. Amén. Si me permite dar un aporte, mi pastor, Sí, señor. haciendo como un pequeño, como te digo, como aportando, complementando lo que el apóstol David dice, ¿sí? Sí, señor. Sobre esos tres aspectos. Pero hermano, yo sí le digo con toda la sinceridad, usted puede ayunar mucho, puede orar mucho, puede hacer vigilia y todo lo que usted quiera, hasta que usted no tome una decisión radical para cambiar todos los aspectos y todas las áreas del cual cada uno de nosotros hay debilidad. Pero es una decisión radical por Cristo, radical en todos los aspectos. ¿Que va a ser difícil? Sí, va a ser un poco complejo, claro que sí. Pero entonces cuando usted tome y le entrega esa área al Señor, entonces ahí donde aplica el versículo de Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día que Jesucristo venga. Ok, Rafael, quiero culminar esto para que nuestro profesor siga y hacer esta aclaración. Acuérdese que cuando llegamos al proceso de la santificación existen dos santificaciones: santificación interna y santificación externa. La santificación interna es la que da nuestra comunión íntima con el Señor. Él nos va convenciendo a nosotros cada día de abandonar el pecado. Y está la santificación externa, que es la plena voluntad que Dios nos da, o la autodeterminación para decirle sí o no al pecado. Y ahí es donde tenemos que tomar nuestra decisión. Ahí se cumple la palabra del libro de Pedro: sed santos como yo soy santo. La palabra sed santo significa que yo tomo una decisión, una autodeterminación externa, mientras Dios me sigue restaurando y perfeccionando internamente. Ese era el aporte. Gracias, profe. Amén. Tico, sigue Amén. con la clase. Amén, sí, señor. Bien, lo que ocurre en esta parte es lo siguiente. El apóstol en las escrituras a nosotros nos dice lo siguiente: es vuestro culto racional. Eso lo dice el apóstol Pablo, es nuestro culto racional. Y vuelvo a hacer apelación a lo siguiente: racional. Nosotros analizamos. Si yo tomo esa decisión, como acaba de decir el pastor, tomo esa decisión de que mi vida la direcciono al Señor y centro mi vida hacia el Señor como mi Padre, y yo empiezo a leer la Escritura, entonces voy a conocerlo a Él para saber qué es lo que le agrada a mi Padre. Entonces yo ya voy a analizar: esto no le gusta al Señor, y el Señor ve esa voluntad de parte de mi alma, desde mi consciente, de que yo quiero agradarle a Él, y Él empieza a hacer esa transformación en mí, a fortalecerme, como cuando el Señor se sintió debilitado. Lo leíamos la vez pasada de que para muchas veces, y lo leímos, para conocer al hombre
debemos de conocer también al Señor Jesucristo como hombre. Y él dijo en el monte de la transfiguración, libro de Mateo, cuando él estaba, dijo, tomó a 3 consigo, subió al monte y dijo, me siento entristecido hasta la muerte, y que su sudor era como gotas de sangre. El Señor es Dios, pero sintió tristeza, la sintió, sintió angustia, la sintió. Nosotros podemos sentir estas cosas, de hecho las sentimos, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? Aunque él se sintió triste y todas estas cosas que tenía en su interior, en su alma, las sintió, aún así no desfalleció de su propósito. ¿Eso a qué nos lleva? A que si tú y yo tomamos nuestro culto racional, nuestra manera de pensar está enfocada en querer agradar al Padre como el Señor Jesucristo agradaba al Padre, entonces él cuando el Señor Jesucristo dijo, si tú quieres puedes pasar de mí esta copa, pero el Señor no le dijo que sí se le iba a pasar, entonces le dijo, entonces vinieron ángeles y le fortalecieron. ¿Eso a qué viene? A que cuando tú y yo tomamos la decisión por el Señor para agradarle a Él como nuestro Padre, entonces Él hace la obra en nosotros para avanzar en el propósito al que Él nos ha llamado. Y eso requiere ¿qué? Ayudarnos para apartarnos de quien no nos conviene y todas estas, y dejar las cosas que están mal, que son pecado delante de Él. Amén. Amén. La clase pasada leíamos unas citas bíblicas para conocer al Señor Jesucristo como hombre, precisamente por esto, porque muchos dicen, ay, es que Él es Dios y por eso Él pudo superar todo eso. Sí, pero es que Él también tuvo alma humana, un cuerpo humano que habitó dentro de nosotros para demostrarnos a nosotros que como seres humanos que somos, cuando decidimos agradar al Padre, podemos reflejar esa relación con el Señor. Reflejamos que Él es el quien mora dentro de nosotros. Y ahí es que se da ese buen testimonio y se da todo a conocer de que somos diferentes a los que están allá afuera. Amén. Amén. Amén, amén. Aquí. Vamos a ir, amados, a el libro de Job, capítulo 10, verso 8. Amén. ¿Quién lo tiene? Hoy necesito bastante la colaboración de ustedes porque no puedo estar allá poniendo en la pantalla las citas bíblicas, por favor. Job 10, verso 8. Amén. Amén, amén. Amén. Tus manos Amén. me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Amén. Amén. Como nos damos cuenta, Job aquí está confirmando de que fue Dios nuestro creador. Amén. Él fue nuestro creador. Y la clase pasada leíamos bastantes citas bíblicas, sobre todo también del libro de Job, donde Job habla y se expresa del cuerpo y el alma de diferentes maneras. Y dice, casa de barro, utiliza la expresión casa de barro. De que si yo morar en esta casa de barro, ¿a qué está haciendo referencia? La parte material y la parte inmaterial del hombre. Amén. Amén, amén. Voy a entrar aquí a hablar ahora acerca de lo siguiente. Hay muchas personas que empiezan desde la ciencia a tratar de contradecir toda la creación del Señor y a suponer que el hombre no lleva X tiempo en la tierra, que lleva no sé cuántos millones de años, y empiezan a suponer a través de la ciencia diferentes cosas. La palabra del Señor
digamos, ya eso lo entendemos nosotros cuando empezamos a estudiar la palabra, de que hay unos tiempos en el Señor, pero más allá de cuánto tiempo lleva el ser humano en la tierra, lo importante aquí es realmente saber que somos hechura de sus manos. Amén. Ya después en otras materias ya se mirará la cuestión de los tiempos y todo eso, ¿sí? Eso ya es más para otra materia, ¿bien? Pero más allá de esos tiempos, de cuánto tiempo lleva creada la Tierra, porque muchos empiezan a hablar acerca de que científicamente, de que por el tema del carbono 14 y que se hicieron las pruebas y que la Tierra lleva no sé cuántos años, pero después esos mismos que aseguran y afirman tantas cosas del hombre y que a través de la arqueología empiezan, que sí que encontramos un fósil unos fósiles en el pueblo no sé cuál y que por eso nos dimos cuenta que son hombres que llevan no sé cuántos millones de años y que evolucionaron y que no sé qué. No. Todo eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente tiempo después ellos mismos dicen, se contradicen y dicen, ay, es que la prueba del carbono 14 falló y ahora arrojó no sé cuánto que cambió las pruebas. Ahora, eso que hay aquí, ¿por qué entro a hablar sobre esto? Porque aquí entra a un tema de que dentro de la creación del Señor sí hay espacio para algo que se llama la microevolución. La microevolución. Hola. Sonido, sí. Bien, gracias a Dios, abuelita. Te está saludando tu nena. Y tu otra nene también por ahí. Por favor, hermana Toki, cierra el micrófono, por favor. Togakun, cierra el micrófono. No problema, tanta molestadera que no sabe manejar el computador, ¿qué pasa? A ver, aquí ya estoy cerrando el micrófono. ¿Listo? Bien, ahora, les estaba hablando de que dentro de la creación del Señor sí hay espacio para algo que se llama la microevolución. ¿De qué se trata la microevolución? La microevolución se trata de que cuando el Señor dijo en Génesis que creó al hombre, dijo gobernar la tierra y sojuzgarla, y poblar la tierra, teníamos que poblarla, pero sabemos que la tierra tiene diferentes, digámoslo, climas o escenarios donde vivir. Ahora, ¿de qué se trata la microevolución? Es una adaptación de nosotros a los diferentes lugares donde el hombre habita, ¿cierto? Entonces miramos, por ejemplo, de que hay muchas personas que juzgan y dicen de lo siguiente, que el hombre es descendiente del mico por muchas cosas, pero no tienen en cuenta de que todos venimos de una sola pareja que fue Adán y Eva. Pero entonces muchos dicen, pero ¿por qué entonces los negritos, con todo respeto, no, sin faltar al respeto a las diferentes personas, pero entonces que no, que es que en esta parte son negros, en esta parte son blancos y así, ¿cierto? ¿De qué depende qué es la microevolución? Es la adaptación del ser humano para poblar diferentes escenarios en la Tierra, como por ejemplo en Japón. En el extremo oriente, allá se llama Japón la tierra del sol naciente. ¿Eso qué pasa? Tú los ves y todos los chinitos son así, con los ojos rasgados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos, por un ejemplo, vamos por la calle y nos da el sol en la cara, ¿uno qué hace para poder mirar? Uno coge y cierra los ojos y hace así. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, a raíz de que les da el sol muy de frente, el primer sol les da a ellos, entonces ellos se adaptaron. Por eso tienen los ojos así rasgados, porque de tanto hacer así, entonces ya su cuerpo físico se adaptó. Lo mismo pasa, por ejemplo, en ciertos escenarios, por ejemplo, en África, donde hay muchas personas de piel oscura. ¿Por qué? Porque su piel se adaptó y la piel de las personas de color es más densa, más gruesa. ¿Para qué? Para soportar esas temperaturas. Si miramos, por ejemplo, hacia la parte del norte, en Alaska, en Canadá y en Europa hacia la parte de Luxemburgo y todas esas partes bien al norte que eso parece el polo, eso es frío, helado, y tú los ves y todos ellos, por lo general, la gente que es nativa de allá, son de piel muy blanca y de pelo mono o blanco, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué es? Microevolución. Esa es la capacidad que Dios ha dado al ser humano para adaptarse a los diferentes ambientes donde gobierna el ser humano,
¿cierto? En el desierto tú ves, por ejemplo, ahora uno suele decir es que los negros son de África. No, hay sectores en África donde miramos y no es así. Todos los africanos no son de piel oscura, porque pasa igual que en Colombia, en América, hay partes donde hay mucha selva, pero hay partes donde es desértica. Bien, entonces esto es la microevolución. Básicamente es la capacidad que Dios ha dado al ser humano para adaptarse. También lo podemos mirar que en un tiempo lo seguimos notando hoy en día, que la microevolución, ¿cómo? En el tiempo anterior, el ser humano comía directo, digamos, mataba al animal, era muy muy silvestre, mataba a los animales, los asaba a sí mismo ahí y todo esto. Entonces, como tenían que cazar, solían salir unos dientes, inclusive hay personas que ya ni siquiera les salen las cordales ni nada. ¿Por qué? Porque cada parte de nosotros cumple una función dentro de nosotros. Y si miramos, por ejemplo, hoy en día ya la mayoría de los alimentos ya son procesados y todo eso, entonces el hombre ya no necesita, por ejemplo, algunos colmillos, algunas muelas para alimentarse como lo solía hacer anteriormente, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Como el cuerpo se va adaptando a esas evoluciones, ¿cierto? A esos cambios tanto de vida, entonces eso se va notando, se va reflejando en nosotros. Entonces ahí no falta el que salta y dice, sí, ve, eso es prueba de la evolución, que el ser humano evolucionó. No, es simplemente una adaptación que Dios nos permite, mas eso no quiere decir que no seamos creados hechura de las manos de Dios. Amén. Pastor, sí, una notica, pastor. Sí, señor. Aló. Sí, te escuchamos. Ah, bueno, perfecto, gracias. Asimismo nos hemos dado cuenta que los micos no se están convirtiendo en hombres, ni siquiera han desarrollado sus manos, sus pies, siguen siendo miquitos, muy agraciados, muy lindos, pero siguen siendo miquitos. Exactamente. No ha habido, no conozco la primera conversión, transformación, evolución de esos animales a un ser humano. Sencillamente porque la palabra de Dios es puntual, es clara y dice que Él creó los animales y después creó al hombre. Somos criaturas, todos somos creación del Señor, aunque el hombre es una criatura bastante especial, porque es la única criatura que Dios le ha dado esa capacidad de tener el espíritu no solo para vivir, sino para poder comunicarse con Dios. Amén. Pastor, o sea que cuando en el tiempo de la Torre de Babel, cuando todos tenían una sola característica, en el momento que Dios confundió el idioma o la lengua, cada uno se dirigió a los diferentes puntos o sitios de la tierra y a partir de ahí pues vino ¿cómo le dice el pastor? La micro transformación. Sí, señor. ¿Por qué? Porque todos estaban en un solo lugar y luego Dios confundió los idiomas y como decimos, cada uno, dice la palabra, ¿no? Cada uno empezó a mirar con el que se entendía y se juntaron los grupos y se fueron apartando cada uno. Y pues obviamente al irse a los diferentes puntos de la tierra, pues tuvo que empezar por lógica, tuvo que empezar a ver esa adaptación en cada uno de los diferentes grupos que poblaron la tierra, ¿verdad? Eso es básicamente, ahí nacieron las que llamamos las razas, ¿sí? Pastor, otra evidencia, discúlpeme. Sí, señor. Otra evidencia tremenda es la poca evolución en lo moral. Ahora se hacen las mismas masacres de antes, ya estamos en el degenere completo porque ni siquiera hay hombre ni mujer y ya la gente ahora se cree vaca, se cree perro, se cree niño, se cree niña, estamos entrando en un grado de locura completo y eso no es ninguna evolución, estamos retrocediendo. Ni siquiera retrocediendo, mi amado, porque eso básicamente es porque ni siquiera en el tiempo antiguo se vio tanta perversidad. Si bien Dios destruyó a Sodoma y Gomorra por todo ese pecado, ¿cierto? Pero no se veía tanta perversidad como hoy en día. Y la misma palabra específica que ya para cuando se acerquen y cuando esté mucho más cerca el tiempo del fin de la venida del Hijo del Hombre, de nuestro Señor Jesucristo, los tiempos serían como en ese tiempo.
Y lo estamos viendo y ya ni siquiera es igual, es peor. Entonces ahí es donde nosotros como hijos de Dios debemos demostrar esa relación paterno-filial con Él, y tenemos que ser diferentes a todo lo que está ahí afuera. Amén. Yo quiero hacer una Amén. Amén. Sí, ¿quién iba a comentar? Vamos a aprovechar. Amén. ¿Sí? Pastor, referente a lo que decía, lo que decía el pastor ahorita, sí, o sea, no es retroceso, sino que se cumple la palabra, lo que usted decía. Recuerde que hay otra palabra que dice que en los últimos tiempos la maldad del hombre aumentará, ¿cierto? Entonces no es retroceso de la humanidad, simplemente es un cumplimiento de la palabra. Sí, Exacto. que en este último tiempo y a medida de los siglos que va a ir pasando que los años y los años, la maldad aumentará, la ciencia aumentará y por ende el mismo ser humano va en aumento a esa ciencia, a la tecnología, y la perversidad del ser humano cada día va a ser más grande. Exacto, eso sí, señorita, lo acabé de comentar ahorita. Exacto, eso ni siquiera es evidencia de retroceso, sino simplemente es cumplimiento de la palabra del Señor, de que estamos inclusive hasta peor que en ese tiempo. Peor, peor, peor. Creería, mi paz, que ese es un acto pues de rebelión, de rebeldía del hombre hacia Dios, ¿no? En cuanto a lo que la moralidad que Dios ha dado para el mundo, para el hombre. Entonces, esta parte de inmoralidad pues es netamente rebelión, rebeldía directa hacia Dios. Creería de esa manera. Exacto, y ahí que se está poniendo en evidencia, sencillamente, de que ahí tenemos que sobresalir de que una cosa son los hijos de la luz, los hijos del Señor, lo que hemos nacido de nuevo, y los hijos de las tinieblas. Bien, por eso es que debemos de expresar notoriamente que somos hijos del Señor. Tiene que haber un genuino arrepentimiento. Y lo que hay por dentro de esa conversión interna se refleja por fuera. ¿Por qué? Porque cambia nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar, de cortarnos el pelo, de cómo nos sentamos. O sea, son cosas que de pronto alguien dirá, uy, pero es que es muy radical, No, sencillamente son cosas que uno podrá evidenciar y todo el mundo allá afuera va a notar ese cambio cuando alguien tiene una genuina conversión hacia el Señor. ¿Por qué? Porque ya no somos de allá afuera. Amén. Y como hablábamos, eso nos hace un ser totalmente dependiente de Dios, porque en nuestras propias fuerzas nosotros no podemos. Y la diferencia entre Dios y nosotros es que Dios hace las cosas, y lo vemos en el capítulo en el libro de Génesis. Él dice, voy a hacer, y enseguida lo ejecuta. En cambio, el ser humano puede tener muchas buenas intenciones, y muchos de nosotros lo podemos confirmar, ¿no? Uno tiene muchas intenciones, quiero hacer, voy a hacer, no sé qué, y se propone metas, pero al final no las ejecuta. Muchas de ellas, o en algún caso hasta ninguna la ejecuta. Bien, entonces esa es la diferencia entre Dios y nosotros. Pero cuando nosotros estamos aferrados a Dios y somos dependientes de Dios, entonces como somos dependientes de Él, nosotros todo lo que queramos hacer o emprender, lo ponemos en las manos de Él, y Él es el que nos permite ejecutarlo, o muchas veces no. Amén. Vamos a leer la siguiente cita, Isaías 42, verso 5. Y ahí nos va a hablar algo acerca de la dependencia del ser humano hacia Dios. ¿Lo leo, pastor? Sí, por favor. ¿La tienes ya? 42:5, pastor. Amén, amén. Dice la palabra, si Dios, el Señor, que creó el cielo y lo extendió, que formó la tierra y lo que crece en ella,
que da vida y aliento a los hombres que la habitan, dice a su siervo: yo, el Señor, te llamé y te tomé por la mano para que seas instrumento de salvación. Yo te formé, pues quiero que seas señal de mi alianza con el pueblo, luz de las naciones. Amén, hasta ahí. Bien, perfecto. Amén. Como nos damos cuenta, les dije que ahí decía algo de la dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él fue el que llamó, ahí le está diciendo al profeta. Amén. Que es nosotros todo lo que queramos emprender, todo lo que queramos hacer, por más conocimiento, sabiduría que podamos tener en algo, debemos de consultarle al Señor. Somos dependientes, ¿para qué? Para que todo marche conforme el propósito de Él en nosotros. Amén. Porque voy a poner el siguiente ejemplo. Yo puedo tener mucho conocimiento en algún área económica y quiero emprender algún negocio, pero por más conocimiento y sabiduría que yo tenga, Dios, que lo sabe todo, Él sí sabe si me conviene o no me conviene entrar a ese negocio. Y por más que yo tenga conocimiento sobre esa ciencia humana, y ahí vemos a muchos, digamos, teniendo ese decaimiento porque dicen, no, es que quebré, es que perdí esto por haberme metido en ese negocio, pero todo marchaba bien. ¿Por qué? Porque todo lo que el ser humano haga debe ser dependiente de Dios. Digamos en la cuestión sentimental, muchos, ay, sí, es que él es guapo, vea, es próspero, no sé qué, y se mete la muchacha con el hombre y resulta que el hombre después la hizo sufrir, o viceversa, el hombre, uy, es que ella es hermosa, no sé qué, pero ¿por qué? Porque nunca consultamos al Señor si realmente eso es lo que Él tiene para nosotros, para que nosotros, dice la palabra del Señor, amados, deseo que seas prosperado como prospera tu alma. Pero nuestra alma, ¿cómo prospera? Si el que da el crecimiento y la vida es el Señor, entonces ¿qué debemos de hacer nosotros? Poner todo en las manos del Señor. El Señor Jesucristo no ejecutaba nada sin ir a la presencia del Señor. Amén. Amén. La clase pasada hablábamos y mostrábamos del Señor Jesucristo en su humanidad. ¿Por qué? Porque hay muchos que dicen, no, es que es muy difícil. No, tenemos como ejemplo al Señor Jesucristo, porque si bien el primer hombre nos destituyó de la presencia del Señor, a través del Señor Jesucristo tenemos ese nuevo modelo de hombre. Porque cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, cuando el hombre pecó, todos pasamos a ser semejanza de hombre caído. Pero solamente el que se cimenta en Cristo tiene una nueva semejanza, y es a la original, a la que Dios creó. A imagen y semejanza de Dios nos creó, apartados del mal. Amén. Conforme a Jesucristo. Por eso nos dice el apóstol, conforme Él es, así anhela que seamos. Amén. Amén. Quiero leer. Esto no se me perdió. ¿Dónde está? Y la otra cualidad interesantísima es que, pastor y compañeros, hay unas genealogías, y las genealogías de manera extraña empiezan con una persona mala y terminan con una persona mala. Entonces es como la sangre de cada... Hay gente que dice que el árbol torcido no se endereza, sí se endereza, pero hay unas genealogías extrañas que uno ve una persona mala en la quinta generación y todavía sigue habiendo una persona, por ejemplo, asesina. Bueno, el tema de las genealogías, eso es algo interesante porque hay algo que existe que espiritualmente son, digamos, maldiciones generacionales. Pero cuando nosotros venimos a Cristo,
toda es cuando de corazón, digámoslo así para ser específico, cuando de corazón nos volvemos a Él y le aceptamos, no de dientes para afuera, sino de verdad permitimos que Él entre a morar en nosotros. La palabra del Señor nos enseña en los evangelios cuando habla de la casa vacía. ¿De qué? De que en nosotros no puede morar otro Señor. Esas maldiciones generacionales son señores que habitan dentro de nosotros, espíritus inmundos, que nos llevan y nos conducen a ejecutar esos pecados. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo y aceptamos al Señor, hágate cuenta de esto, llega un nuevo dueño a la casa, despoja al que no está ahí, y cuando Él se entrona como Señor dentro de nosotros, pues tiene que haber esa genuina conversión. Entonces, toda maldición generacional es cortada, desarraigada, y aunque, digámoslo de esta manera, genéticamente sigamos teniendo rasgos faciales de esa familia y todo, espiritualmente, por eso lo dice el Señor, si no nacieres de nuevo. ¿Por qué? Porque espiritual, aunque genéticamente hay un historial, ¿cierto? Pero espiritualmente se cortó y ya somos ahora, pero del Padre. Entonces espiritualmente esa, digámoslo así, esa genealogía se corta para que dentro de nosotros se empiece a generar una nueva descendencia, pero apartados para el Señor. Amén. Entonces todo eso se corta. Disculpa, me quiero dar un aporte también. Sí, señor. Y de pronto complementar. Bueno, en algún momento van a tener antropologiados de pronto conmigo. Sí, señor. Pero comentar. El tema de la genealogía, acabo de decirlo el hermano Néstor, hay que explicarlo muy bien. Guías que fueron muy buenas y en un momento se pervirtieron. Ejemplo. Después de David y después de Salomón, hijos de Salomón no hicieron lo mismo que su padre David, pervirtieron esa genealogía. Estamos hablando de Acab, estamos hablando de otros reyes. Pero luego otros reyes hicieron lo bueno delante de Dios y restauraron la genealogía. Ahora, la parte de la genealogía tenía que ver, o este término genealogía, proviene del término de seguir la tendencia de un gen, que eso lo veremos después en otra clase. O la vivencia genuina del primer hombre que engendró para seguir una descendencia. Entonces hay genealogías buenas y genealogías malas. Hay genealogías que fueron malas y luego se convierten en genealogías buenas. Ejemplo, Ruth la moabita, Rahab la ramera. Su descendencia debería haber sido perversa, pero cuando miramos esto, incluso el Mesías proviene de la descendencia de Moab y de la unión de Boz. Entonces es bien interesante este tipo de cosas. Y bueno, adentrarnos a eso nos tomaría otras 4 clases. Pero también comentarles ya que en el Nuevo Testamento el término de las maldiciones generacionales se rompen en Cristo. Persona que no se ha entregado verdaderamente a Cristo va a tener rasgos de maldiciones generacionales, pero cuando alguien se entrega a Cristo, su maldición es rota. Así que yo sé que esto los va a sacudir, pero los pastores que enseñan de maldiciones generacionales a la iglesia deberían enseñar más bien que las maldiciones generacionales se rompen cuando usted llega a Cristo, nace de nuevo, que después de que usted nace de nuevo, usted no debe tener maldición generacional, aunque luche contra la carnalidad de esa maldición que lo quiere volver a tomar. Es decir, esa es la lucha que tenemos entre las dos simientes, la simiente perversa del pecado que nos gobernaba y la simiente del Espíritu que ahora nos dirige. Esa es la gran diferencia. Amén. Mis amados, ¿quedó más claro ese punto? Perdone, pastor, ¿ese podría decirse que es un proceso de santificación? Sí, señor. Tal cual, tú lo acabas de decir. Exactamente. Eso es lo que llamamos ser kadosh, o sea, ser santificados en Cristo Jesús. Santificado quiere decir apartados, ¿sí? Una pregunta, pastor. Sí, señor. Sí, señora, perdón.
lo que acaba de explicar el apóstol, pero aplicaría para la cuarta generación, como dice la palabra, que el Señor visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Tenemos en cuenta de que esa palabra, cuando el Señor dice, yo soy Jehová fuerte y celoso que visita la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación, ahí está haciendo referencia a las maldiciones generacionales, pero como lo acabó de explicar nuestro apóstol David, todo eso cuando llegamos a Cristo Jesús se rompe en Él. Amén. ¿Por qué? Porque el pacto de la sangre de Cristo es el pacto mayor sobre todo pacto. Entonces, aunque estén esas maldiciones, la sangre de Cristo corta toda maldición. Amén. Pero como les decía hace un momento, Amén. ¿de qué depende eso? De que tengamos una genuina conversión a Él. Porque no pueden haber dos señores en nosotros y decir, soy cristiano, creo en Cristo y vengo el domingo a la iglesia y canto bonito, pero cuando nadie me está viendo, cuando estoy por allá con mis amigos, cuando estoy con mi familia, soy otra persona. No puedo tener dos señores viviendo en esta casa, tiene que haber uno solo que gobierne. Amén. Amén, pastor. Entonces, la antropología se trata de eso, para poder nosotros, si bien la antropología en términos generales lo que se refiere es estudiar al hombre, la antropología bíblica cristiana nos direcciona, o por lo menos así lo comprendo yo, a evaluarnos a nosotros mismos, si realmente dentro de nosotros como ser humano, a conocerme a mí, para saber qué debo cambiar para realmente ser un genuino hijo de Dios. Amén. Entonces, al evaluarnos como persona, ¿cómo estoy yo comportándome, siendo evaluado conforme la palabra del Señor? Teniendo en cuenta que la palabra del Señor no hay un solo aspecto de la vida del hombre que no lo manifieste. Habla de la parte íntima, sexual, habla de la parte con los otros individuos aparte, ¿cierto? Con el prójimo, ¿bien? Lo habla cómo debe ser nuestra relación con el Padre. Todo aspecto de nuestra manera de vestirnos, todo aspecto del ser humano, el Señor lo expresa ahí en su palabra, de cómo debemos de nosotros ser para ser agradables delante de Él. Amén. Y pastor, algo muy interesante, algo demasiado interesante es que eso no viene en la sangre física, viene en el espíritu, porque a uno me pueden colocar sangre de una persona mala y seguir siendo una persona buena. No implica como los testigos que dicen que la sangre que se transmite, no. Es el espíritu, es algo espiritual, porque la sangre en sí sigue siendo sangre, pero no es que ahí vengan los genes de la maldad, sino es algo espiritual. Exacto, es que ellos toman, ¿por qué tienen esas creencias? Porque ellos toman varias de esas otras conceptos, digamos, de que si se pone la sangre de la otra persona, entonces todo lo de él se trae. Ahora, tenemos que tener en cuenta que nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, ¿qué ocurre con el Señor Jesucristo? A Él entra en nosotros y lo que Él toca lo santifica, lo limpia. Amén. Cuando nosotros le aceptamos a Él. ¿Y qué es lo que pasa? Él se acercó a las rameras a Él, ¿cierto? Los ladrones, todo. Él convivía entre toda la población en su tiempo en Israel. Pero Él no se contaminó, sino que, ¿qué pasaba? Todos los que lo tocaban a Él eran limpios de su pecado. Entonces, cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, nosotros somos limpiados. Entonces, todo lo que nosotros somos, por eso somos totalmente dependientes del Señor. Porque, o si no, querría decir que las cosas del mundo tienen más poder que el que las creó. Por ejemplo, ahí también viene antelación todo esto que vienen a hablar de que el brujo me hizo, que me echó la maldición. No, nada de estas cosas pueden tener poder en el ser humano, porque
querría decir que entonces el Señor de nosotros no es el Todopoderoso. Entonces el que está gobernando tu vida no es el Todopoderoso. Tenemos en cuenta que la palabra del Señor lo confirma donde dice que el que está en Cristo Jesús, el enemigo no le toca. Ahora, tampoco quiere decir que el ser humano sea infalible, porque el ser humano le da gripa, se enferma, ¿cierto? Pero tenemos que ver que eso hace parte de un proceso biológico que el ser humano vive. Pero ya es diferente en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual sí nada puede dañarnos, sino que al contrario, dice la palabra del Señor, que al que está en Cristo Jesús todo obra para bien y el enemigo no le toca, no le puede. Entonces hay que empezar a mirar que el enemigo solamente puede acercarse a nosotros por permiso del Señor. Entonces cuando algo acontece, hay que ir ¿a quién? Al Señor de nosotros, al Señor Jesucristo, al Padre, que el Espíritu Santo nos direcciona si es una prueba o qué es lo que está aconteciendo, y Él nos va a fortalecer y nos va a dar la sabiduría para saber afrontar lo que está aconteciendo. Pero físicamente el Señor también tiene poder sobre nosotros y lo vemos porque Él ejecuta milagros, entonces Él puede ejecutar sanidades y todas estas cosas. Pero hay que ver que nosotros somos carne, o sea, este cuerpo es carne. Entonces, biológicamente el ser humano no es infalible. ¿Sí? Igor, discúlpame, quisiera dar un aporte todavía más profundo acerca de maldiciones generacionales. Amén, Quiero sí, que de Señor. pronto, Sí, Señor. quiero que quede claro algo sobre maldiciones generacionales. Claro que Quiero sí. hacer una pregunta a todos los alumnos que están ahí contigo y con nosotros. ¿Ustedes creen que el sacrificio de Jesús fue perfecto en la cruz del Calvario? Amén. Obviamente. Amén, amén. Amén. Amén, amén, amén. El sacrificio de Cristo fue perfecto en la cruz del Calvario y una persona lo recibe y sigue teniendo maldiciones generacionales, entonces su sacrificio es incompleto en esa persona. ¿Creen ustedes o no lo creen así? Es que si la persona sigue actuando es porque nunca lo ha recibido. No hablo de recibir, escúchame la pregunta. ¿No creen ustedes que si una persona que ha recibido a Jesús sigue con maldiciones generacionales, no creen ustedes que entonces el sacrificio de Jesús es imperfecto? Porque la Biblia dice que Él entró una vez y para siempre. Se entregó por nosotros, nos limpió de toda maldición. Entonces, si una persona se dice cristiana y sigue con maldiciones generacionales, entonces el sacrificio de Cristo es incompleto. O sea que Jesús no fue la plenitud del sacrificio para limpiarla completamente. Sí, precisamente, apóstol, el problema no es si se dice que se recibe a Cristo, porque las iglesias tienen mucha gente que dice que son cristianos y que recibieron a Cristo, pero uno va a mirar y no son verdad, no han recibido a Cristo. Si no reciben a Cristo, pues siguen en su vida pasada. Exacto, pero voy a esta pregunta. Si usted es de los que todavía enseña que un cristiano puede tener maldiciones generacionales, hágase la pregunta: ¿el sacrificio de Cristo es completo o es incompleto? Porque si Él murió... Fue completo y ya no puede tener maldiciones generacionales. Exacto, porque si la persona tuviera maldiciones generacionales, entonces tendríamos que seguir el mismo término de lo que hacían en el antiguo pacto: ir cada vez y sacrificar cada vez el cordero para que me limpie de esto, para que me limpie de aquello y para que me limpie de esto. Estaríamos crucificando continuamente a Cristo. Entonces, si Él fue crucificado una vez y para siempre, su sacrificio basta una vez y para siempre para librarme de toda maldición. Por tanto, el verdadero cristiano lucha contra el hombre que murió y quiere levantarse, contra esas maldiciones que quieren volver, pero él no vive bajo esas maldiciones, porque una vez y para siempre Cristo Jesús las enclavó y las derrotó en la cruz del Calvario. Eso debemos volverlo a enseñar como iglesia, porque Amén. esas enseñanzas hacen muchísimo daño a personas que se dicen ser cristianas y siguen practicando su pecado, excusándose en una maldición generacional que Jesús ya venció 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Es como otra cosa también que se volvió costumbre, que orar por una persona cristiana para que sea libre.
Eso es completamente un absurdo, porque ¿cómo va a morar el Espíritu Santo con un diablo en la misma persona? Eso es completamente absurdo. O la persona no ha sido libre, o no ha entregado su corazón, o simplemente no es una persona cristiana, porque el Espíritu Santo está solo o el diablo está solo, no pueden estar los dos juntos. Micrófono, apóstol. Pastor, no se le escucha. Pastor David, no te estamos escuchando. No Ok. escuchamos, no Quería escuchamos. dejar esa aclaración porque todavía hay personas que luchan y dicen, no, pero es que las maldiciones, no. Si Jesús murió una vez y para siempre, te hizo libre. Eso es identidad cristiana. Yo lucho todos los días contra el viejo David, contra el David que quiere adoptar los pecados de mis padres. Lucho contra ese, pero ese no me puede dominar. Si me domina, entonces Jesús no está en mí. Pero si Jesús está en mí, tengo una lucha constante entre el hombre espiritual y el hombre carnal. Eso hay que volverlo a traer a la iglesia. Gracias a ti por esta clase, porque esta clase nos lleva mucho a entender que el hombre es caído, fue caído por su pecado, pero que en Cristo es regenerado y no podemos seguir pensando como hombres carnales, sino como hombres espirituales. Sí, tenemos una lucha entre la sangre, entre la carne y el espíritu, pero el hombre espiritual entiende que ya ha sido libre de toda maldición en Cristo Jesús, Señor nuestro, una vez y para siempre. Su sacrificio sempieterno fue una vez y para siempre, para que usted y yo no seamos los mismos, ni ya heredemos ni siquiera el pecado de Adán. Ni siquiera el pecado de Adán está en nosotros. Amén. Amén, Amén. amén, mi Eso lo apóstol con- David. Ahí me agrego yo totalmente. El sacrificio fue perfecto. Él no murió en vano ni resucitó en vano. Pero lo que sí debemos tener cada uno es cambiar nuestra conducta y cambiar nuestros hábitos, que es lo que con que luchamos todos los días cuando entramos a Cristo Jesús. Es más, todavía tenemos luchas internamente, pero Cristo venció en la cruz y Él nos dará victoria cada vez que vayamos al altar de la reconciliación. Amén. Todo esto sigue, lo por muchas- confirmamos en la siguiente palabra, cuando el Señor en su palabra nos dice, el que está en Cristo Jesús, nuevas criaturas somos. Somos nuevas criaturas. Al decir criatura, es decir, fuimos a ser recreados. Nuevamente el Señor nos creó, pero esta vez desde en lo espiritual. Entonces, somos nuevas criaturas, ¿ok? Amén. Amén, pastor. Igual manera, pues Amén. vamos a la parte donde dice, donde si el espíritu sale de la persona, ¿cierto? Dice que la persona queda, la habitación queda limpia y el espíritu va y vuelve, busca otras 7 peores, 10 peores, lo que sea, y busca nuevamente ingresar o entrar a esa casa. ¿Por qué? Porque esa casa obviamente ahora está limpia. Él sabe de dónde salió y él sabe lo que esa persona, cuáles eran sus debilidades. Y de ahí, pues obviamente no va a estar poseído, pero sí va a haber las influencias, porque como dice la palabra, como león rugiente, el enemigo anda buscando a quien devorar. Y pues sería de Sí, mi pronto un amado, eso ejemplo para mí. básicamente, lo que su merced acaba de decir es básicamente lo que nos explicaba el apóstol David, y es que nosotros todo a diario tenemos una lucha constante contra el pecado, y tenemos que hacer lo que dice la palabra, resistir al diablo y él huirá de vosotros, pero entonces nada de esto lo podemos hacer si no estamos en Cristo Jesús. Si Cristo Jesús no realmente, genuinamente no lo aceptamos y Él no mora en nosotros y no solamente lo tomas como tu Salvador, sino que le permite ser su Señor, entonces el enemigo no va a poder ejecutar nada en su contra y en contra del que le haya aceptado genuinamente. Amén. Amados, vamos a orar para cerrar. Espero que de aquí en adelante tomemos esta enseñanza para hacernos ese análisis interior si realmente estamos mostrando ser verdaderos hijos del Señor. Amén. Para que nos conozcamos a nosotros mismos. Amén, pastor. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, en esta noche, Rey de Gloria, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido, Señor, Rey de Gloria, para conocerte más a ti y más que eso, para conocernos a nosotros, permítenos, oh Rey de Gloria, identificar aquellas áreas que aún
quizá no te hemos entregado, Señor, oh Rey de Gloria, para que en nosotros se ejecute ese verdadero cambio, Señor. Para que cuando salgamos, Señor, ahí afuera, inclusive estando aquí en la iglesia, Señor, oh Rey de Gloria, podamos demostrar que realmente somos hijos tuyos, que realmente tú eres nuestro Padre, Señor. Te damos las gracias, Señor, oh Rey de Gloria. Bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, pastores, apóstoles, profetas, Señor, oh Rey de Gloria, que se han hecho presentes en la clase, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, los que tienen que movilizarse, Señor, llévalos con bien a sus hogares, Padre amado. Los que están allí, bendícelos igualmente, y a sus familias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te damos gracias. Amén. Amén. Gracias, mi pastor. Amén. Bendiciones. Amén, amén. Excelente clase. Amén. Muchas gracias. Excelente clase.